todo nos lleva a un acto de fe. Este evangelio pareciera que cuando uno analiza los evangelios del tiempo de Cuaresma pareciera ser el menos movilizante, ¿no? Una cosa así medio contemplativa, Jesús transfigurado. Y sin embargo, yo primero voy a repasar un poquito los elementos del relato y después sacamos dos conclusiones. Primero, lo que no está en el relato. Un poquito antes de este acontecimiento, Jesús les había dicho a los discípulos que lo iban a matar. Golpe, un golpe fuerte para los discípulos. La liturgia lo dice después cuando rezamos el prefacio, ¿no? Jesús, para liberar a sus amigos del escándalo de la cruz, lo lleva al monte. Van a este monte, el monte Tabor, no con mucha historia en el pueblo de Israel. Tampoco sabemos qué es el monte Tabor, lo sabemos por la tradición cristiana, no lo sabemos por la Escritura. Y lleva a Pedro, a Santiago y a Juan, aquellos que forman parte del grupo de los primeros discípulos, pero además son los únicos tres que Jesús lleva cuando resucita a la hija de Jairo. Son los únicos tres que Jesús lleva para transfigurarse y son los únicos tres que Jesús va a llevar al huerto la noche de la agonía en el huerto, ¿no? Que mientras Jesús reza se le quedan dormidos. Allí se transfiguró, dicen los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas. Ya creo que alguna vez lo hemos dicho, cuando alguien nos pregunte qué es transfigurarse, la respuesta teológica más perfecta es no sé, porque no es una cuestión humana. Nosotros, es un misterio que Jesús se haya transfigurado. Lo único que alcanzan a decir los evangelios es que tomó una blancura especial. Jesús se llenó de una luminosidad extraordinaria. Y aparecen con él, glorificados también. ¿Quiénes aparecen? Moisés y Elías. La ley y los profetas. Moisés representa la ley, Elías representa los profetas que hablan con Jesús sobre la muerte que Jesús va a padecer. Como diciendo, el testimonio de la Escritura, conocida hasta ese momento, confirma lo que se va a dar en Jesús. En ese momento, momento de gloria, momento maravilloso, de una circunstancia única, imposible de generarse humanamente, Pedro dice, hagámonos 3 carpas, nos quedamos acá, con todas las cosas que pasan abajo, ¿no? Nos quedamos acá los 3, encima ni en él pensó. Una para Moisés, una para vos, una para Elías. Recuerden que armar carpa quería decir establecerse, quedarse. El Hijo del Hombre hizo su carpa entre nosotros, dice el prólogo de Juan. Acampó entre nosotros. O sea, entonces Pedro lo que quiere es quedarse ahí. Nos quedamos acá. Los otros 9 pobres que han quedado abajo, nos quedamos acá. Hasta que aparece la nube. Y la nube lo llena de un santo temor, porque la nube, ustedes saben, en el libro del Éxodo, representa a Dios. Es Dios el que va acompañando al pueblo y la nube es el signo de la presencia de Dios. Entonces, cuando aparece la nube, ellos se llenan de temor, se postran, se tiran al suelo. De la nube sale la palabra de Dios y una vez terminado todo ese momento, ellos lo vuelven a ver a Jesús, ya los 3 lo ven solamente a Jesús, bajan de la montaña y Jesús les dice, no digan nada hasta que yo resucite. Si venían entendiendo poco, ahora menos todavía, y cumplen, porque tanto Santiago como Pedro lo cuentan en sus cartas, pero para esto ya Jesús había resucitado. Las 2 cositas que me parece importante, sobre todo para el momento que vivimos. El Padre presenta al Hijo, dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo, escúchenlo. Orden de la cual Dios no se desdijo nunca.
Así que por lo tanto sigue siendo vigente para nosotros. Dios nos regala la presencia de Jesús, Dios nos da a conocer lo poco o mucho que podamos llegar a saber del misterio de Jesús, pero nos pone solamente una orden: escúchenlo. Si nosotros lo escuchamos a Jesús, en Él vamos a reconocer no solamente el amor de Dios, sino la voluntad de Dios. El camino que Dios tiene trazado para que nosotros lo podamos recorrer y lo hagamos en fidelidad. Jesús es el gran testimonio de la fidelidad del Padre y por eso también quiere para nosotros un camino de fidelidad. Demasiado ruido tenemos alrededor como para escuchar a Jesús. Hoy para nosotros la escucha de Jesús es toda una actitud, exige toda una, si se me permite el término, disciplina de vida. Entre tanto ruido, entre tantas voces por fuera y las peores, las que tenemos por dentro, las que nosotros mismos nos generamos. Nos cuesta muchísimo hoy hacer el silencio de los oídos y del corazón para poder escuchar a Jesús. Tenemos en general poco contacto con la palabra. Y hoy se usa mucho el contacto con la palabra de escuchar en los celulares la lectura del día y el comentario, o sea, sin silencio, sin ese encuentro íntimo que yo tengo que tener con Jesús, porque lo que Jesús me propone es un diálogo. Yo lo escucho y le respondo, pero muchas veces en nuestro afán de hablar y de cerrar los temas y de qué sé yo, nos conformamos con lo que escuchamos. O lo que escuchamos en la misa, en la homilía. Jamás pondría o depositaría toda la fortaleza de mi fe en lo que dice Luis Jáuregui. Me hago cargo de mí mismo. Cada uno de los predicadores tendríamos que decirle esto a la gente, no depositen toda su confianza. Busquen ese diálogo con Jesús en la palabra. Busquen ese diálogo de Jesús en la voz de la iglesia. Busquen ese diálogo con Jesús en las voces de los hermanos que muchas veces, sabiéndolo o no, en su nombre se nos acercan y nos hablan. Y esa palabra es Jesús, que a través de ellos escuchar a Jesús. Permitirle llegar a nuestro corazón con la fuerza de la palabra, porque además no es cualquier palabra, es palabra de Dios, y la palabra de Dios es palabra creadora, y la palabra de Dios es palabra liberadora, y la palabra de Dios es palabra sanadora. Que a todas esas heridas, que a todos esos dolores, que el pecado y las circunstancias de la vida le provocan a nuestro corazón, la palabra viene a sanar. Esa es una de las cosas difíciles para este tiempo, pero urgentes. Urgentes, porque además, si no, después cuando queremos dar testimonio, ¿de qué hablamos? ¿De quién hablamos? Hablamos mucho de nosotros mismos. Hablamos mucho de lo que nos pasa, hablamos mucho de nuestros miedos, hablamos mucho de pero hablamos de Jesús. Transmitimos, compartimos el camino de la vida con los demás, expresándonos en nombre de Jesús. Y lo otro que también me parece importante preguntarnos y cuestionarnos es si nosotros creemos en la gloria de Dios y en la cercanía de esa gloria de Dios. Fíjense cómo Dios organizó todo, ¿no? Dios organiza todo, ¿no? Jesús invita a los amigos a la montaña, van, y ahí todo lo que pasa es una fiesta organizada por Dios. Bajan Moisés y Elías, aparece la nube, Dios habla, los discípulos viven un momento único. Todo eso lo provoca Dios. Y además les muestra la gloria, les muestra aquella luminosidad hacia la cual caminamos, aquella luminosidad que tiene que ser la plenitud de nuestra vida, pero de la que Dios nos va permitiendo participar ya desde ahora. Y esa gloria es el sentido de nuestra vida en serio,
es el sentido de nuestra esperanza, es la que no nos hace perder ni la alegría ni la esperanza en el tiempo que vivimos y nos pase lo que nos pase. Por eso les decía hoy, Jesús tiene la audacia de mostrar la gloria antes de la cruz. Dicen los evangelios, Pedro no sabía lo que decía cuando dijo lo de las carpas. Claro, Pedro quería pasar de este mundo a la gloria sin pasar por el otro monte. Pero hay que pasar por todo, y también hay que pasar por el Calvario, y también hay que pasar por la cruz, y de la cruz vamos a la luz, y de la cruz vamos a la gloria. Pero Jesús les muestra antes la gloria para que ellos sepan que aún en la cruz, que aún en el dolor, que aún en la muerte, estamos llamados a otra cosa. Que Dios tiene otra propuesta para nosotros, que la propuesta de Dios es de vida y es de luz, y esto nos tiene que servir a nosotros para cada día. Decíamos el miércoles de ceniza, arranquemos todo este tiempo con la mirada puesta en el cirio pascual. Hagamos todo y lo que nos resulte de sacrificio, de penitencia, de disciplina, de todo lo que hagamos en la Cuaresma, con la luz, con la mirada puesta en la luz del cirio. Pensemos nuestros pecados con la mirada puesta en la luz del cirio, porque de ahí viene la salvación. El que nos salva es Dios, no nuestros esfuerzos. Nuestros esfuerzos son los que nos ayudan a nosotros a disponer el corazón para que Dios lo toque, para que Dios lo sane, para que cada situación, por dolorosa que sea, en nosotros sea vencida por la luz de la gloria. Frente a la cruz, la reacción es la de Jesús: cargarla, llevarla, entregarme y vencerla, resucitar con Jesús y por Él. No dejarse aplastar por la cruz. A veces nos sentimos cómodos y usamos la cruz como excusa para un montón de cosas. Y es mi cruz. Che, no podés cambiar esto, y es mi cruz. Che, no me ayudás a hacer, y es mi cruz. Entonces, en vez de ser la cruz un instrumento de redención, de salvación, de liberación, termina siendo la excusa para no crecer. Toda situación de cruz podemos vencer, no por nosotros mismos, sino por esa luz que ya Jesús nos va anticipando en el camino que vamos haciendo en la vida. Y entonces por eso nosotros podemos rezar por los enfermos y alentar a una persona que lleva adelante una situación difícil de enfermedad. Y por eso nosotros podemos decirle a los que caen bajo cualquier tipo de lacra o de situación degradante en lo social que hay otra vida, que se puede salir y que hay otra forma de vivir. Y por eso nosotros podemos hablar con quienes han perdido un ser querido y decirle: mirá, esto no es un consuelo barato. Que tu ser querido partió al cielo no quiere decir que te vengo a dar un consuelo barato. Te estoy diciendo que fue a una plenitud. No te digo que no te duela. Lo que te digo es que fue hacia la luz plena, fue hacia los brazos de Dios, fue hacia el amor de Dios. Entonces eso te cambia la mirada totalmente. Nosotros somos demasiado quedados en el dolor. Hasta miren, en el tiempo de Cuaresma los cristianos nos sentimos muy cómodos, y en la cincuentena pascual no nos parece tan importante. No nos parece tan importante celebrar la resurrección de Jesús. Perdón. No sé si creemos que Jesús resucitó y está vivo verdaderamente. No sé si lo creemos. Nos sentimos más cómodos con el Cristo del Viernes Santo. No sé si realmente tenemos claro que ese Jesús resucitado y ese Jesús vivo tiene un poder transformador que no lo tiene nada, que no lo tiene nadie. Pero no solamente de situaciones personales, no solamente cuando comulgo, no solamente cuando me confieso, también lo tiene para la realidad que nos toca vivir. Ayer y hoy estuvimos en un encuentro en Buenos Aires, éramos muchos, con gente de distintos lugares del país: Salta, Jujuy, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Corrientes, muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires, hasta gente de Río Gallegos, charlando sobre la realidad del mundo, sobre la realidad del país,
sobre la realidad de nuestros pueblos, y encontré y sé de mucha gente en distintos lugares del país, que por supuesto no salen en ningún lado, ni son noticias en ningún lado, que están queriendo transformar la realidad que viven a partir de la fe. A partir de la fe. No por cuestiones ideológicas, ni estratégicas, ni nada. Y muchos de los que había ahí eran jóvenes. Yo sé que hoy pareciera que esto en la iglesia no importara, pero si realmente, además de enojarnos con el mundo, de sufrirlo y de rezar, decidiéramos poner nuestros dones al servicio de este mundo en el que vivimos, de la sociedad, de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, esto sería un acto de fe en la transfiguración. Transformar, hacer el mundo que quiere Dios, hacer ese mundo luminoso, no hacer 3 carpas en el mundo que vivimos, porque el mundo que vivimos, orientado por las ideas que lo orientan, por los sistemas que lo manejan, no es un mundo para hacer carpa. No hagamos carpa acá, hagamos carpa en el sueño de Dios. Y el sueño de Dios no nos aparta de los hermanos, al contrario, nos devuelve hacia ellos con esta fuerza de la luz, con esta fuerza de la palabra. Abraham estaba muy enojado con Dios, porque Dios le había propuesto que fuera la nueva tierra y ahí iba a tener descendencia. Y Abraham caminaba y la nueva tierra no llegaba y él se ponía cada vez más viejo. Entonces un día Dios le dice a Abraham, contá las estrellas. Encima me carga, le habrá dicho Abraham, ¿no? Contá las estrellas. No te quedes en cosas solamente humanas. Aceptá las locuras de Dios. Aceptá que Dios a veces te proponga cosas que te parezcan tremendamente utópicas. Aceptalo, porque Él lo puede hacer. Vos no, nosotros no. Él sí. Y a través nuestro también. Contemos las estrellas si Dios nos pide. Seamos capaces de tener una esperanza casi utópica frente a las cosas que nos tocan vivir. No caigamos en este razonamiento del mundo de que nada se puede cambiar, de que en todo caso Dios mágicamente puede cambiar las cosas. Dios quiere cambiar las cosas, pero lo quiere hacer a través nuestro. Seamos ciudadanos del cielo, le dice Pablo a los filipenses. Seamos ciudadanos del cielo. No nos neguemos a la cruz de Jesús, a la entrega de Jesús, porque la cruz de Jesús es resurrección. Y hacia eso vamos, en ese camino estamos para poder llegar a celebrar una vez más la gloria de Jesús y su deseo de que reine también Él en nuestro corazón. Pidámosle al Señor, haciendo justamente un acto de fe, porque creemos realmente en el poder de su amor, en su salvación, en su gloria. Creo en Dios Padre,